Muy buenas tardes, querido profesor. El día de hoy mi grupo, que está conformado por Gilaine Fontalvo, Gabriela García, Angie Olmos y mi persona Dayana Conrado, le vamos a desglosar la temática o la actividad número 2, que esta es grupal. Mi persona Dayana Conrado le va a hablar acerca de la educación y los modelos pedagógicos. Teniendo en cuenta la imagen que usted está observando, relacionamos lo que es la educación y los modelos pedagógicos desde las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los modelos y las corrientes pedagógicas. Consideramos o considero yo que la educación y los modelos pedagógicos no son más que la contextualización de la realidad del docente y el educando desde las formas y los métodos para aplicar este proceso, llevando a cabalidad que la educación logre ser de calidad. Encontramos que alrededor de la historia la educación ha utilizado diferentes herramientas o recursos para mejorar ese proceso dentro de la enseñabilidad y dentro de la aprendibilidad a través de dos principales actores como son el docente y el educando, utilizando diferentes enfoques. Uno de ellos es los paradigmas, que como se definen son el conjunto de creencias que permiten ver y comprender la realidad de determinada manera y cómo a lo largo de la historia se vuelve un proceso de investigación el hecho de saber cómo se aplica y según la sociedad en la cual está o cómo evoluciona la educación en cada uno de esos contextos. Por lo contrario, los enfoques son la comprensión del objeto de estudio, en donde se enfatiza en la necesidad de visualizar cuál realmente es el problema dentro de lo que se está estudiando, cuáles son las mejoras que se pueden hacer, cuáles son esas desventajas que hay dentro de este proceso y cuál es la finalidad que se quiere llegar a alcanzar a cumplir. Los modelos, por lo contrario, son la construcción social que reflejan las políticas educativas de un contexto concreto en coherencia con la filosofía y la concepción teórica de la educación. Tenemos en cuenta que estamos basados en un primer modelo que a lo largo de la historia hemos ido transformando y que a su vez se ha ido separando para ampliar mucho más el contexto educativo y las diferentes habilidades, destrezas, competencias y formas de educar y ser educado. Y aún más para los docentes la contextualización de esas estructuras, teniendo en cuenta que las escuelas son las que deciden activas de un contexto concreto en coherencia con la filosofía y la concepción teórica de la educación. Tenemos en cuenta que estamos basados en un primer modelo que a lo largo de la historia hemos ido transformando y que a su vez se ha ido separando para ampliar mucho más el contexto educativo y las diferentes habilidades, destrezas, competencias y formas de educar y ser educado. Y aún más para los docentes la contextualización de esas estructuras, teniendo en cuenta que las escuelas son las que deciden qué modelo siguen según su percepción cultural, su percepción social, política y económica. Otro de los enfoques en los cuales la educación se basa para la construcción de una calidad educativa es la pedagogía, que bien lo definimos como ese conjunto de saberes que se ocupa de la educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano, esa interacción entre el individuo, la sociedad que lo rodea, la manera como es permitida evolucionar, crecer y obtener así mejores formas para entrar en este proceso de educación de parte y parte en los actores principales. Encontramos también que la didáctica es esa metodología de la enseñanza y el aprendizaje que utilizan o que se ha venido desarrollando para que la educación sea más afín a desarrollar habilidades y competencias y no solo transmitir un conocimiento. Teniendo en cuenta que el docente es ese principal actor que ejecuta estas acciones para llevar a sus estudiantes conocimientos mucho más palpables, mucho más cercanos, mucho más activos para la vida cotidiana. Dentro de esta educación y modelos pedagógicos encontramos también lo que es las corrientes y lo que son los modelos. En las corrientes utilizamos
lo que son la pedagogía social, la pedagogía individual, la pedagogía activa y la pedagogía sociológica experimental. Cada una con una concepción diferente frente a este fenómeno de la educación y dos, con diferentes representantes que a lo largo de sus investigaciones, sus consultas, nos han demostrado cómo podemos aplicarlas o de qué manera podemos utilizarlas. Los modelos enfocados en los modelos pedagógicos de Rafael Flores Ochoa y los modelos pedagógicos de Julián de Zuviría Samper, que a lo largo de esta presentación se irán desarrollando. Bueno, muchas gracias, que continúa mi compañera. Los modelos pedagógicos se consideran como una construcción teórica fundamentada que interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica dada por un contexto histórico definido, el cual implica un contenido, el desarrollo del estudiante y las características de la práctica docente. Para Rafael Flores Ochoa, el modelo pedagógico representa esas construcciones mentales mediante las cuales se reglamenta el proceso educativo. Por su parte, Claudia Patricia Parra dice que este define los eventos educativos y fundamenta las teorías educativas. Además, Julián de Zuviría dice que pues estos otorgan lineamientos básicos en la forma en cómo se organizan los fines educativos, además definen y jerarquizan los contenidos, igualmente la evaluación y precisa la relación entre docentes, saberes y estudiantes. Dentro de los modelos pedagógicos tenemos el modelo tradicional, que se constituye como ese modelo de que educa el carácter del estudiante, disciplina para poder educar, es memorístico, se caracteriza porque aquí el docente es el protagonista, es el transmisor de los conocimientos y el estudiante es un agente pasivo. Las clases son más que todo moralistas y la relación entre el docente hacia el estudiante es más que todo autoritaria y vertical. Otro modelo pedagógico es el modelo conductista, el cual tiene como objeto de aprendizaje el análisis de la conducta. Este surgió en las primeras décadas del siglo XX. Se caracteriza por su método de fijación, en la relación entre el aprendizaje específico, medible, el cual, como lo dije, moldea la conducta de acuerdo a parámetros sociales. Aquí el maestro es el diseñador del aprendizaje. El centro de todo el aprendizaje es él. Es un aprendizaje programado, refuerza y castiga para cambiar la conducta social y el estudiante aprende pues lo que le transmite el docente. Dentro de los modelos pedagógicos también se destaca el modelo progresista. Este pues surge de las ideas filosóficas desde el pragmatismo y se evidencia en la propuesta de la escuela nueva. Este pues busca la transformación educativa donde el estudiante es el centro y es el protagonista. Pues este promueve la educación social y la escuela se prepara para la vida y para la naturaleza. El aprendizaje aquí es experimental, es autodirigido. El maestro es un facilitador, un estimulador de todo ese proceso de aprendizaje. Promueve el trabajo en equipo y pues desarrolla facultades para fines sociales educativos. Por su parte, el modelo cognitivista, tiene sus orígenes teóricos desde la psicología genética de Jean Piaget. Aquí el individuo accede progresivamente a la etapa de su desarrollo intelectual. El docente es un orientador de ese aprendizaje, pues este diseña situaciones de conocimiento. Aquí, pues el estudiante es también un actor protagónico, ¿sí? Este se enfatiza en la importancia de la experiencia y en el desarrollo de procesos cognitivos. La metodología está basada en el aprendizaje.
pretende predecir y controlar de alguna manera la conducta del estudiante y el conocimiento se autoconstruye. La enseñanza aquí es una actividad crítica y el aprendizaje se modifica constantemente debido a que también se modifican pues las estructuras mentales. Por último, pero no menos importante, tenemos el modelo crítico radical. Este pues emerge de la teoría crítica de la década de los 80 y los 90, teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Este se caracteriza porque promueve la crítica de las estructuras sociales que afectan a la escuela. Se interesa pues en el desarrollo de habilidades para transformar la realidad, habilidades que están pues relacionadas con ese pensamiento crítico reflexivo, que es algo que caracteriza al docente de este modelo. Promueve el desarrollo individual, pero también colectivo. Aquí se resaltan los valores, asimismo la equidad y la justicia, y busca que el estudiante pues desarrolle una conciencia crítica, reflexiva. Se considera también pues la pedagogía de la liberación. Se resalta pues la autoconciencia racional que conlleva al... En consideración de las corrientes pedagógicas descritas anteriormente, se identifican puntos en común entre las distintas propuestas. Principalmente, concluimos que existen unos elementos que todo modelo pedagógico, sin importar sus características, debe poseer. Entre ellos, encontramos el objetivo, que parte de las necesidades del aspecto cultural y social de la población. Segundo, unos fundamentos teóricos. Tercero, la visión del ser humano, es decir, cómo percibo yo a ese ser humano, que es importante, lo coloco en el centro y en el eje de la enseñanza o solamente lo coloco como mero transmisor de conocimiento. Son preguntas que se realizan los autores para poder determinar cómo va a ser la estructura de los modelos. Cuarto principio, el principio axiológico, que tiene que ver con los valores que considera la población o la sociedad en ese momento como pertinentes e importantes. Quinto, dinámicas en el aula. Y sexto, que va muy relacionado con el anterior, son las relaciones que existen entre el docente y el estudiante. Y adicional a eso, ¿cuál es esa relación que va a tener el saber y el contexto en el que se desenvuelven todos nuestros actores educativos? Ahora bien, los actores educativos. Dentro de estos actores encontramos el contexto, que es un espacio de combinación de intereses. Y tenemos como primer momento el ámbito laboral, es decir, todo lo que sucede en la sociedad me va a mí a determinar cuáles son esas políticas que yo voy a tener en cuenta de mi entorno para plasmarlo en el modelo pedagógico. Segundo, la programación de educación superior. La programación tiene en cuenta una estructura o un eje, teniendo en cuenta las necesidades de ese entorno en un tiempo y en un espacio determinado. Tercero, los intereses de la sociedad. En este momento, en el siglo XXI, que contamos o estamos en una era de globalización, el estudiante debe responder ante esas necesidades y esas características. Tenemos, por otro lado, como actor educativo, el maestro. Este papel puede estar variado en cada uno de los modelos pedagógicos y es más, puede ser un poco contradictorio porque en uno es el protagonista y en otro aparece, por ejemplo, como un guía del conocimiento. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que ese papel del maestro debe ser de una persona que responda a las necesidades de su estudiante. Y adicional a eso, que no solamente se convierta en mero transmisor de conocimiento, porque ya eso fue en una era diferente. El estudiante debe ser un estudiante activo, debe ser un estudiante participativo, que tome decisiones para su beneficio en el entorno en el que se encuentre. Y de esas decisiones
¿verdad? Puede elegir cuáles son las ofertas de formación que son oportunas y necesarias en su proceso de aprendizaje. El saber es un cúmulo de conocimientos que presenta la influencia de la comunidad científica, pero como ya había dicho anteriormente, ya no tenemos que entender que el saber solamente es el aula de clase, sino que el saber se puede encontrar y se puede desarrollar en cualquier contexto y no está enmarcado propiamente en el ámbito físico. Ahora contamos con múltiples aplicaciones y red que nos da un sinnúmero de informaciones, lo que el estudiante puede utilizar a su beneficio para poder ampliar esa gama de conocimiento y ponerlo al servicio del proceso. En este caso, por ejemplo, si ponemos la formación contable, cómo un estudiante de contaduría pone lo que encuentra en la red al servicio de esa actividad que está realizando o de los ajustes contables o de algún tema de interés propio de esa área. En las relaciones de los actores con los modelos encontramos en esta imagen que les muestro que se denotan un sinnúmero de posibilidades dinámicas que pueden presentar las teorías con los actores que participan en los modelos pedagógicos. Si, por ejemplo, tenemos al maestro en el centro, va a ser quien va a transmitir o va a ser el encargado del saber y ese saber a su vez lo va a transmitir al estudiante. Ese estudiante lo va a poner en un contexto, ¿verdad? Y ahí van a participar un sinnúmero de herramientas como son la axiología, la ontología, la pedagogía y la epistemología. Pero si por el contrario encontramos que el centro es el estudiante de su aprendizaje, ¿verdad? Él es el encargado de construir su saber y contextualizarlo, pues dependiendo de las necesidades que encuentre. En este caso, el maestro simplemente será un guía o un acompañante de este proceso. Con el objetivo, y esta imagen lo que busca es presentar una infinidad de articulaciones posibles al cambiar solo uno de los elementos de las teorías presentes en un modelo pedagógico. Educación contable. La educación contable necesita un modelo que genere una formación crítica, analítica, activa y propositiva y que deje un poco a un lado la parte memorística, porque los contadores no solamente son meramente transmisores de conocimiento o no son personas que mecanistas que realizan una actividad pues cotidiana en el tiempo y que así solamente aprenden. No, son personas que efectivamente pueden participar en espacios de debate, que pueden participar en pensamiento crítico, deben tener un pensamiento crítico sobre su realidad y que deben ser actores principales de la economía global. Pero para poder lograr lo anterior se necesita que la educación universitaria de estos estudiantes, ¿verdad?, esté enfocado con docentes guías para que el estudiante participe en la economía global. Segundo, necesita también de un currículum que desarrolle habilidades como toma de decisiones, trabajo en equipo, comunicación efectiva y un comportamiento ético. Por último, los estudiantes que contribuyan a la solución de problemas en sus contextos. Como lo decía anteriormente, necesitamos estudiantes activos. Y, por ejemplo, tenemos para qué podemos concluir con esta educación que se busca que el contador tenga una capacidad de análisis y de síntesis, que tenga una ética, que tenga una pasión por los negocios, una inclinación por la parte de la tecnología, de querer profundizar siempre mucho más sus conocimientos y que efectivamente pueda ser competente en el trabajo que se le asigne. Ahora bien, ¿cuál es el modelo que responde a las necesidades contables de las que acabamos de mencionar? No podríamos decir que un solo modelo puede responder a las necesidades contables. Y llegamos a la conclusión que los modelos pedagógicos que podrían tener un mayor impacto en la generación de contadores críticos, analíticos, proactivos y propositivos son aquellos que otorgan un rol principal al estudiante y se enfocan en la formación de un individuo que permita el desarrollo social y económico de su entorno.
Cuando hablamos de caracterización de los modelos pedagógicos, debemos mencionar a aquellos autores que han establecido una clasificación de los mismos y optaron por organizar teorías y corrientes en torno a puntos identificados en común. Por ejemplo, de Zuviría, en el año 2010, clasifica las teorías en 3 corrientes: las heteroestructurantes, autoestructurantes e interestructurantes. Como vemos, las teorías heteroestructurantes presentan un énfasis en el maestro como garante y sobre todo formador de la conducta de sus estudiantes, mientras que las teorías autoestructurantes ubican al estudiante en el rol principal, reconociendo sus características personales, matices y acepciones. Además, es él quien lidera el procesamiento de la información, las redes de la memoria y las percepciones sobre los elementos del contexto. Por otro lado, en las teorías interestructurantes se localizan en un punto medio, reivindicando ambos individuos y analizando la captura del saber mediante un proceso por fases y niveles de complejidad, determinados por un contexto físico, lingüístico, social y cognoscitivo. Dentro de las teorías heteroestructurantes podemos identificar el conexionismo, donde el aprendizaje es incremental, dado por el ensayo y el error, donde mayor sea el número de veces que se presenta la respuesta a un estímulo, la relación se da con muchísima más firmeza. El conductismo clásico, por otro lado, aquí vemos que el aprendizaje es el traslado de una respuesta inesperada, producto de un estímulo inesperado, a la obtención de una respuesta condicionada, producto de un estímulo condicionado. El condicionamiento por continuidad, aquí el aprendizaje surge por la asociación entre un estímulo y su respuesta, los movimientos que componen un acto y la manera como cambian ante un estímulo. También tenemos dentro de la teoría autoestructurante los modelos de teoría cognitiva social, donde el conocimiento se adquiere observando a los otros mediante las interacciones recíprocas de personas, conductas y ambientes, donde existen 2 formas: el acto o de forma vicaria. La teoría del procesamiento de la información, aquí la información se captura mediante los sentidos, pasando a la memoria de corto plazo, donde se determina si se elimina, se almacena en la memoria a largo plazo o se mantiene activa en la interacción con el entorno. En la escuela activa, aquí el aprendizaje parte del contacto directo del individuo, donde experimenta hechos y fenómenos que bajo su razonamiento le permiten llegar a generalizaciones. Y por último, el constructivismo. Aquí los individuos construyen su propia comprensión del conocimiento y de sus habilidades. El maestro es un guía en el proceso, facilitando la asociación entre el recuerdo y el objeto. Por último, en la teoría interestructurante aparece la pedagogía dialogante, donde los procesos cognitivos y valorativos y experienciales están presentes en contextos históricos y culturales en los que los estudiantes viven. El aprendizaje no es suficiente, se busca el desarrollo de los estudiantes. Gracias.